Hoy veríamos lo que es tuberías ramificadas. Bueno, aquí hay una teoría un poco para que ustedes lo vean, en qué consiste. Esto es lo que normalmente tenemos nosotros en nuestros sistemas ramificadas, pero no es lo más óptimo. Por ejemplo, aquí hay un detalle. Tenemos embalses A, B, C, D, E, que pueden ser, pues se podrían representar como si fueran diques, lagunas, ¿no? Podría ser, por ejemplo, por este medio, que A y B, C sean diques, o que A sea el que suministra a todos y que cada uno de estos embalses puedan representar también ciudades y se puede repartir de esa forma el agua. Entonces, esta es una forma de hacerlo. Lo vamos a analizar poco a poco. Un ejercicio más simple sería este. En la figura, encontrar los caudales, si el fluido es agua a 20 grados Celsius, con los siguientes datos de tuberías y elevaciones de los embalses. Entonces tengo para la cañería 1, longitud 1, 3000 metros, diámetro 1, 1 metro, rugosidad relativa epsilon 1, diámetro 1, 0.002, altura Z1, 30 metros, aquí. Para el embalse B tendríamos longitud 2, 600 metros, diámetro 2, 0,45 metros, rugosidad relativa 0.002, altura Z2, 18 metros. Y para el embalse 3 tenemos longitud 3, 1000 metros, diámetro 3, 0.6 metros, rugosidad relativa 0.001, altura 9 metros. Ahora, aquí hay un punto, un nudo, le estamos llamando el nudo J. Según Víctor Streeter le llama el nudo J, pero según Juan Saldarriaga le llama el nudo U. Por eso en el anterior ejercicio tenemos U1, U2. Pero es lo mismo, ¿no? Ahora, aquí hay dos opciones. Una opción es que A suministre caudal tanto a C como a B. Otra opción sería que A y B suministren caudal a C. Eso dependerá de los diámetros y del volumen de fluido en realidad, ¿no? Entonces, pero tenemos que partir con una suposición. En este caso estamos suponiendo que A va a ser capaz de suministrar agua tanto a B como a C. Por eso es que el caudal Q1 que está entrando a J y va a salir Q2 y Q3. Entonces, cuando hacemos eso, en el punto U tenemos que suponer una altura piezométrica. En el punto J, perdón. Punto U o punto J. Y esta altura piezométrica tiene que ser, si nosotros vamos a suponer que el embalse A está suministrando fluido a B y a C, quiere decir que el punto J tiene que ser menor que 30, pero mayor que 20, pero mayor que 18. Si nosotros supondríamos que A y B suministran agua a C, entonces la altura piezométrica tendría que ser menor que B, pero mayor que C. Este punto es el punto J, es la altura piezométrica del punto J, que es el valor que nosotros suponemos. Este 23 es un valor supuesto que, como pueden ver, es mayor que 18, pero menor que 30. Y de ahí comenzamos todo el trabajo. Entonces, este valor es el talón de Aquiles, diríamos, porque es un valor cualquiera que va a estar entre 30 y 18 para nuestro caso. En el otro caso, podrá estar entre 9 y 18. De todas formas, como ya se tienen las dimensiones, a medida que se vaya haciendo el cálculo, nos van a ir saliendo los caudales reales. En algunos casos van a volcarse. Lo que estamos suponiendo positivo puede volverse negativo y ahí entonces significaría cambio de dirección. Si Q2 se vuelve negativo, quiere decir que Q1 y Q2 están suministrando al embalse C. ¿Sí? Lo que hemos hecho, estos trazos rojos son líneas piezométricas, pero de embalses.
obviamente en la línea 1, 2 y 3 pueden haber accesorios. Cuando hablemos de pérdidas, en realidad estaríamos pensando en pérdidas por fricción y pérdidas por accesorio. Pero esta vez, por hacerlo más rápido, solo vamos a trabajar con pérdidas por fricción. Entonces, como les digo, suponemos la altura piezométrica en el punto J, 23 metros. Luego vamos a hacer ecuación de energía desde A hasta el punto J. De energía, presión A sobre gamma más Z de A más la velocidad A al cuadrado sobre 2 veces G, que va a ser igual a la presión J sobre gamma más ZJ más la velocidad J al cuadrado sobre 2 veces G más el trabajo de A a J más las pérdidas desde A hasta J. La presión A, como es atmosférico, 0, la velocidad A es punto de estancamiento, 0. En el punto J, la velocidad J también sería o punto de estancamiento, o se puede decir que coinciden estas velocidades, porque es el mismo diámetro, coinciden y se simplifican, ¿no? O es un punto de estancamiento en J. ¿Sí? Por eso anulamos. Y lo que nos quedaría es ZA, que va a ser igual a presión J sobre gamma más ZJ más las pérdidas de AJ. Pero este término, esta altura piezométrica en J, la estamos suponiendo. En este caso es 23. Por eso es que la altura en A es 30, según la gráfica. La altura piezométrica 23, más las pérdidas por fricción y por accesorios. Por fricción sería F1 por L1 sobre diámetro 1 por la velocidad 1 al cuadrado sobre 2 veces G. Si estamos aquí nos da 7 y reemplazamos valores, de tal manera que voy a despejar la velocidad 1 y va a quedar en función del factor F1, la ecuación 1. Ahora, para poder resolver todo esto, en función a la rugosidad relativa que tenemos aquí, 0.0002, como es una curva, tiene un valor inferior y un valor superior del factor F. Suponemos un factor intermedio, F, que ya sabemos hacer. Entonces vamos a suponer un factor F1 de 0,020. Este factor F1 reemplazamos en 1 para obtener la velocidad 1, obteniendo 1,51 metros por segundo. Luego determinamos las propiedades del fluido. Para el agua a 20 grados Celsius, la densidad 998,2 kilogramos por metro cúbico. La viscosidad dinámica 1.005 por 10 a la menos 3 newton segundo por metro cuadrado. Entonces podemos calcular Reynolds 1, obteniendo 1.5 por 10 a la 6, más la rugosidad relativa 2 por 10 a la menos 4. Con estos dos valores entramos al diagrama de Moody o al programa y el factor de fricción para obtener el factor F1, que nos va a dar 0.014 y no coincide con el que hemos supuesto, 0.020, por eso no cumple. Entonces tenemos que volver a suponer el factor F1. Este valor arrastramos y suponemos F1, 0.014. Nuevamente el factor F1 reemplazamos en la ecuación 1 para volver a obtener la velocidad 1, que nos va a dar 1,81 metros por segundo. Con esta velocidad 1 recalculamos Reynolds 1 y Reynolds 1 con la rugosidad relativa entramos al diagrama de Moody para obtener el nuevo factor F calculado, 0.014, que sí coincide con el supuesto. Cuando coinciden o es menor al 1%, esta es la velocidad, ¿no? Quiere decir que hemos calculado la velocidad. Con esta velocidad, según la ecuación de continuidad, puedo aplicar para calcular el caudal. Caudal 1 va a ser velocidad 1 pi diámetro 1 al cuadrado sobre 4, obteniendo un caudal de 1,42 metros cúbicos por segundo. Entonces, con el valor supuesto de altura piezométrica hemos calculado un caudal, Q1. Ahora, para hallar el caudal Q2, según nuestra gráfica, vemos que el embalse A está dando fluido y el punto J va a distribuir al embalse B. Entonces hacemos ecuación de energía desde J hasta B. Si nuestra suposición hubiese sido al revés de B hacia C, entonces haríamos la ecuación de energía de B a J.
siempre de donde estamos distribuyendo hacia dónde va. Ecuación de energía de JB, presión J sobre gamma más ZJ, más la velocidad J al cuadrado sobre 2 veces G, que va a ser igual a la presión B sobre gamma, más ZB, más la velocidad B al cuadrado sobre 2 veces G, más el trabajo de JB, más las pérdidas de JB. Nuevamente, simplificamos las velocidades, la presión B atmosférica y no hay trabajo, es pura caída libre. Quedándonos la altura piezométrica en J, que es 23, la altura B, que es 18 según gráfica, y las pérdidas, en este caso solo por fricción. Entonces de aquí lo que vamos a hacer es despejar la velocidad 2, que nos va a quedar en función de F2, reemplazando valores de diámetro 2, longitud 2. Y aquí está la ecuación 2, que está en función del factor F2. Entonces, en base a la rugosidad relativa de 2, buscamos un valor intermedio para suponer el factor F2, nuevamente 0.020. Este factor F2 reemplazamos en 2 para obtener la velocidad 2, obteniendo 1,92 metros por segundo. Con esta velocidad B puedo calcular Reynolds 2, que nos da 8,58 por 10 a la 5, y aquí está la rugosidad relativa, 2 por 10 a la menos 3. Entonces, Reynolds 2 y rugosidad relativa me permiten entrar al diagrama de Moody para calcular el factor F2, 0.024, y no cumple con el supuesto. Entonces, volvemos a suponer F2, 0.024. Con este factor F2 supuesto, recalculo la velocidad 2, obteniendo 1,75 metros por segundo. Con esta velocidad 2, calculo nuevamente Reynolds 2, y con la rugosidad relativa, puedo entrar al diagrama de Moody para obtener el factor F2, dándonos 0,024. Como es igual al supuesto, entonces esta es la velocidad que está circulando teóricamente, 1,75. Con esta velocidad 2, aplicar la ecuación de continuidad, puedo calcular caudal 2, obteniendo 0,278 metros cúbicos por segundo. Ahora necesitamos calcular el caudal 3. Para eso, si volvemos al diagrama, a la gráfica, en otras palabras, vemos que del punto J estamos cediendo fluido a C. Entonces la ecuación de energía es de J a C. Ecuación de energía de JC, presión J sobre gamma más ZJ, más la velocidad J al cuadrado sobre 2 veces G, que va a ser igual a la presión C sobre gamma, más ZC, más la velocidad C al cuadrado sobre 2 veces G, más el trabajo de JC más las pérdidas de JC. Nuevamente, esta es la altura piezométrica supuesta 23, la velocidad J con la velocidad C se simplifican, presión C es atmosférica y no hay trabajo porque no hay bombas o turbinas. De esta ecuación, igual que los anteriores casos, despejo la velocidad 3 en función del factor F3, reemplazo valores y como vemos nos va a dar una ecuación en función de F3. ¿Qué va a ser la ecuación 3? Nuevamente con la rugosidad relativa 3 busco un valor intermedio y supongo el factor F3, 0.015. Con este factor reemplazo en la ecuación 3 y obtengo la velocidad 3, 3,31 metros por segundo. Con la velocidad 3 calculo Reynolds 3, que me da 1,97 por 10 a la 6. Y con la rugosidad relativa 3, 1 por 10 a la menos 3, obtengo con el diagrama de Moody el factor F3 calculado, 0,020. No cumple con el que hemos supuesto. Volvemos a suponer el factor F3, 0.020. Recalculamos la velocidad 3, obteniendo 2,87 metros por segundo. Con esta velocidad vuelvo a calcular Reynolds 3. Con Reynolds 3 y rugosidad relativa, entro al diagrama de Moody y obtengo el nuevo factor F3 calculado. Y sale 0,020, que coincide con el supuesto. Cuando coinciden, hemos hallado la velocidad 3. Con esta velocidad 3, aplicando la ecuación de continuidad, puedo calcular el caudal Q sub 3, obteniendo 0,811 metros cúbicos por segundo.
Entonces, hasta aquí hemos calculado tres caudales. El caudal que viene de A a J, el caudal que va de J a B y el caudal que va de J a C. Los tres caudales que se están distribuyendo. Como J es un nudo donde entran y salen caudales, entonces para saber si hemos hecho correctamente, tenemos que aplicar la ecuación de continuidad. Todo lo que entra es igual a todo lo que sale. Entró un caudal Q1 y sale Q2 y Q3. Eso significa que Q1 es igual a Q2 más Q3. Si cumple esta ecuación, todo lo que hemos resuelto, habríamos terminado y calculado los caudales respectivos de cada línea. Entonces, como ya tengo los tres caudales, hay que comprobar. 1 es igual a Q2 más Q3. Reemplazo valores y no cumple. Como no cumple, no hemos resuelto. Aquí hay que aumentar un poco. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que cambiar el valor supuesto en el nudo J. Aumentar o disminuir. El problema es eso. Según Víctor Streeter, hasta ahí llega la metodología. Entonces, al 23 hay que aumentarle valor y empezar a hacer nuevamente desde el principio. Y tantas veces sea necesario hasta que estos caudales empiecen a cuadrar en el nudo. Y esa sería la metodología. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Ya, si no hay pregunta, continuamos. Yendo más allá, en el libro de Juan Saldarriaga nos presentan esta ecuación, el método de Featherstone, que nos permite obtener un porcentaje de caudal para añadir o disminuir al valor supuesto que hemos comenzado en el nudo J. Y esta es la ecuación donde dice, bueno, como he sacado de Juan Saldarriaga, en Juan Saldarriaga habla con U. U son los puntos, los nudos en vez de J, ¿no? Delta ZU, J, que es igual a 2 veces la sumatoria, cuando J es igual a 1 hasta N, del caudal Q sub IU menos el caudal L, sobre la sumatoria, cuando J es igual a 1 hasta N, del valor absoluto del caudal Q sub IU sobre ZI menos ZUJ. Ahora, ¿qué significa cada uno de estos elementos? ZUJ es la altura piezométrica en la unión UJ, es decir, en J directamente. Como les decía, en Streeter es J y en Juan Saldarriaga U. Entonces, esa es la altura piezométrica, ZU. ZI es la altura piezométrica en los tanques, es decir, a qué altura está el nivel de cada tanque. Es como este. A, por ejemplo, su nivel de A es 43, su nivel de B es 34, su nivel de C 30. El U1 es el que vamos a suponer. En este caso, como ven, son dos uniones, U1, U2, entonces tenemos que suponer 2 veces y los dos tienen que cumplirse. IU es el caudal en la tubería IU. Se pone positivo cuando entra al nudo U y negativo cuando sale del punto U. Y Q sub L es un caudal consumido en la unión, es externo. En nuestro caso, no hay ningún caudal que está saliendo, por eso va a ser 0. Si reemplazamos valores, tendríamos de esta manera. 2 por el caudal, como aquí. Q sub IU es el caudal que entra al nudo. Si entra, positivo. Según nuestra gráfica, Q1 está entrando al nudo U o al nudo J. Q1 está entrando, por eso es positivo. Pero Q2 está saliendo, va a ser negativo. Q3 también está saliendo negativo. Y aquí no hay un QL, como en el caso inicial. En este, por ejemplo, estos caudales externos, 120 litros por segundo y 100 litros por segundo, son los QLs en cada U. Aquí. Pero en nuestro caso, como no hay QL, este QL va a ser 0.
Por tanto, dos veces el caudal 1 positivo, menos el caudal 2 negativo, menos el caudal 3 negativo. Sobre aquí. Q sub I1, que es el caudal que entra o sale, dividido entre la diferencia de z, la z de la altura, menos la z u, el que hemos supuesto. 1.42, el caudal de esa línea. 7 vendría entonces de 30 menos 20, 30, que es la altura del embalse A, y 23 es la altura supuestamente. Entonces 30 menos 23, 7. Como todo es el valor absoluto, todo se suma, no interesa el signo. Luego el caudal 2, y restamos la altura de B, que es 18, y 23 la U, que nos va a dar 5. Luego el tercer caudal, y restamos la altura de C, que es 9, y la altura piezométrica, que es 23, dándonos 14. Haciendo los cálculos respectivos, nos va a dar un delta ZU1 de 2.09. Si este valor sale positivo, significa que al valor que hemos supuesto, que era 23, hay que sumarle 2.09. Si sale negativo, le restamos. Entonces, este método de Featherstone lo que nos permite es calcular el incremento o decremento al valor supuesto con el que hemos iniciado. Habíamos comenzado con un 23. Como nos salió positivo, le sumamos 2.09 y tendremos ahora nuestra altura J 25,09. Con este suponemos y volvemos a recalcular desde el principio. Como ven, ya no estamos tanteando, ya no le hemos aumentado 1, ya no le hemos aumentado 5 ni 10, sino ya tenemos un valor que nos permite. No siempre sale a la primera. Hay que volver a recalcular. Cuando delta ZU salga a 0, quiere decir que hemos resuelto. ¿Sí? Y de esta manera es la metodología para calcular este sistema de embalses ramificados. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Sí, ¿podría volver a explicar qué significa el factor QL Sí, en en la nuestro ecuación que nos caso, acaba de dar? mira, QL no hemos puesto el valor QL, porque en nuestra gráfica, que es este el ejercicio, no hay un caudal externo. Háganse cuenta que este es un punto, un nudo, ¿no? A ese nudo le sacamos un grifo. Entonces ese grifo tiene un caudal. Ese sería el QL, como este. Aquí, a cada ¿Cuál es un nudo, caudal de demanda entonces, me dije? sí, es un caudal de demanda aparte del sistema, una salida más, que no tiene una terminación, digamos. Por eso es que aquí en el nudo 1 sale 120 litros por segundo. Ese es un QL1. Y en el nudo 2, 100 litros por segundo, que sería un QL2. En este caso, en este sistema, habría que hacer el método de Featherstone, un ZU1 solo para el nudo U1, usando A hasta U, B hasta U, C hasta U y U1 hasta U2. Ese sería el sistema de U1. Y con eso vamos a hallar, miren, por ejemplo, aquí un ejemplo, supuestamente ya se ha calculado esto y aquí están los caudales supuestos, se ha hecho un cálculo y nos da un delta ZU 0,627, positivo. Entonces al valor supuesto tenemos que sumarle este valor. Y luego, como también ya hemos puesto U2, hacemos un delta ZU2, otro valor, y trabajamos con U1, U2, con DU2 y con EU2. Y el QL que aparecería este valor, menos. Entonces el QL siempre es negativo, ¿no? Y con eso tendríamos que ir compensando estos dos nudos, porque en este caso hacemos dos suposiciones, para U1 y para U2. Y cuanto más nudos tengamos, tenemos que hacer más suposiciones, más trabajo y más delta ZU. Y una pregunta más, aquí en el gráfico que estamos viendo en este momento, la ¿Sí? altura supuesta de
U2 es 20 porque tiene que estar entre la cota de C y la cota de D, ¿verdad? O tiene que ser un No valor entre la siempre, cota de 1 y la cota de D. pero como te digo, nosotros definimos, por ejemplo aquí, si yo quisiera definir una altura 1, yo podría decir que A, B, C están distribuyendo fluido a U2 directamente. Podría decir. O podría decir que A y B están distribuyendo fluido a C y a U2. O también podría decir que solo A está distribuyendo a B, C y U2. No tengo, ahorita tengo tres opciones. Entonces yo defino, tengo que partir de alguna forma. ¿Y cómo definiré más o menos en función al diámetro? Por ejemplo, D1 es bastante grande, 450. D2, D3, D4, 150. Es como que más o menos tres de estos van a ser uno de estos. Entonces puedo decir que A es capaz de suministrar fluido a B, C y a U2, más o menos. Luego hago otra distribución. Yo sé que está entrando U1 a U2, está entrando un caudal. Ahora vuelvo a distribuir. Puedo suponer que este va a distribuir a D y a E, o que U1 con D distribuyen a E, ¿no? Entonces vean que tengo opciones y estas opciones las defino yo. Y una vez que yo defino, si aquí en U2 voy a definir que U1 y D están administrando fluido para que llegue a E, entonces esta altura piezométrica tiene que ser menor a 1, pero mayor a 12. Pero si yo voy a decir que ambos están distribuyendo, que U1 está distribuyendo a D y a E, entonces la altura U2 tendría que ser mayor que 12, pero menor que U1. Y aquí están los supuestos, ¿no? Z1 estoy suponiendo 35 metros y ZU2 20 metros. Y en base a eso se trabaja todo el sistema. Y cuántas veces vayan haciendo, en algunos casos puede cambiar de sentido el caudal. Entonces nos va a decir qué es lo correcto. Pueden volcarse, como les digo. Aquí, al suponer que ZU1 es 35, quiere decir que está un poquito encima de B. Eso quiere decir que A es capaz de distribuir a B, C y a U2 bajo este supuesto. Y como ZU2 es 20, está por debajo de 35, es por debajo de 1, pero por encima del D. Entonces U1 está distribuyendo a estos dos embalses. ¿Sí? Pero puede haber varias suposiciones, pero una sola respuesta. No pueden haber varias respuestas. Claro, puede haber variaciones de respuestas, pero en rangos muy cerca. Pero no muchas respuestas. Inge, una ¿Sí? pregunta. Al estar utilizando este método que es para mejorar las aproximaciones, dijo que tenemos que, o sea, el delta ZU1, digamos, que vamos a sacar al utilizar esta ecuación, Sí. nos tiene que salir cero para que sepamos que esa es la aproximación correcta, ¿verdad? Cuando salga cero, quiere decir que son correctas. Y si nos sale, o sea, tiene que salir sí o sí cero, o nos puede salir 0,02 o 0,002, o más o menos cuándo podríamos ya aproximarlo. Sí, realmente 0,0 no va a salir, ¿no? Es muy difícil llegar al 0,0. Pueden converger. Llega un momento cuando hacemos, digamos, con planillas Excel, y está bajando, y de repente sube el valor ya también. Entonces, ahí quiere decir que está la respuesta, que ya no podemos sacar más. Y ahí quedaría. Cuando empieza a converger y cambia el valor, primero empieza a bajar y luego vuelve a subir, ya no queda otra, ¿no? Esa es la respuesta. Pero más o menos ahí está por el 10%. Tal vez un poco menos, hasta 5, digamos, si somos muy exigentes, con 5%. Si somos sueltos, con 10, ¿no? Eso dependerá de quién lo vea. Porque siempre recuerden, ¿no?, que con las metodologías que estamos aprendiendo, tenemos un error de más o menos 25%. Porque al final, como ya todo está estandarizada, igual vamos a
redondear, porque si nos sale muy preciso y no encontramos diámetros o materiales de esto, al final tenemos que hacer los cambios y construir con lo que se tiene. Esto es un sistema para, por ejemplo, para poder diseñar, si yo teniendo un fluido supónganse, tengo en Misicuni, y yo quiero distribuir de Misicuni a todo Cochabamba, entonces Misicuni sería un embalse A, Cercado sería un embalse B, Quillacollo sería un embalse C, y así sucesivamente. Entonces, primero trabajo como líneas principales, con diámetros grandes. Logro conseguir eso y luego las líneas principales ya podré seguir ramificando para llegar a más ciudades. Ahora haré Atiquipaya y así sucesivamente, ¿no? Es para ver por qué diámetro necesito allá arriba para poder abastecer a todos. Y obviamente una gran ventaja es la altura, ¿no? Cuanto más altura tengo, tengo más energía potencial. Pero también tengo que tener cuidado en la velocidad. Cuando hay mucha altura, la caída del fluido es tan veloz que ya no vamos a poder cumplir los 5 metros por segundo. Va a empezar a acelerarse el fluido y eso puede ser peligroso. Cuando usamos válvulas de cierre, pueden haber golpes de ariete muy fuertes, ¿no? Entonces, si queremos usar válvulas, tenemos que frenar un poco al fluido con sistemas y recién usar válvulas, porque es peligroso. Ok, Inge, una pregunta más. Sí, Esto, este método, bueno, esta ecuación que nos acaba de mostrar de delta Z se utiliza cuando la sumatoria de caudales que entrarían no serían igual a las sumatorias de caudales que va a salir, ¿verdad? claro, son diferentes diámetros. Pero si, por ejemplo, tuviéramos un caudal que está entrando como en este caso, de 1.4 y la sumatoria de los caudales que salen sería de 1.305, digamos, ahí tendríamos que utilizar este Z o también podríamos ver una especie de error en la parte o sea, un error admisible en la parte de caudales para ya saber que hemos supuesto bien la altura. Sí, se puede. También, obviamente, es cuestión de experiencia, ¿no? Cuanto uno lo haga más, ya se va dando cuenta jugar con estos números. Pero sí, se puede hacer. Por ejemplo, cuando hablamos de la metodología, cuando es agua, la mayoría prefiere usar Hazen-Williams. Y si bien la metodología es muy similar, pero la aplicación es mucho más fácil porque ya el factor F no se la busca, sino hay unos coeficientes C que vienen de tablas. Se puede trabajar. Entonces, en los sistemas, en los programas de agua, por ejemplo, ya directamente se usa Hazen-Williams. O en estos otros programas como PyFlow, AFT Phaeton, EPANET, que se puede usar para agua o para otros fluidos, en el momento de iniciar uno tiene que escoger qué método va a usar, si de Darcy-Weisbach o de Hazen-Williams u otros métodos. Uno escoge y con eso entonces cambia la metodología de cálculo y obviamente si ustedes ven un poco el libro de Juan Saldarriaga, van a ver algunos ejercicios que están hechos por diferentes métodos y van a ver los errores que se producen de un método a otro método. ¿Cuál es el más exacto? Es el de Darcy-Weisbach. ¿Cuál es el más difícil? El de Darcy-Weisbach, el que estamos haciendo. ¿Alguien alguna otra pregunta?
Ya, si no hay preguntas, quedamos aquí. ¿Sí? No se olviden el día lunes el examen. En- comen- Trataremos de comenzar un poco más temprano, tipo 5. Yo ya voy a estar, llego del trabajo, me conecto y todos y entonces a las 5 nos encontramos. Les voy a registrar quienes han asistido. Solo los que asisten tienen derecho a dar el examen. Los que no han asistido, cuando yo digo comienza, ya no tienen derecho a dar el examen, aunque bajen o llamen a uno de sus compañeros, porque yo estoy registrando una lista de todos los que han asistido a esa hora que hemos hablado. Tal vez les dé unos 10 minutos para que ingresen, o 15 ya, 15 como máximo, y después de eso nadie más puede entrar y no tiene derecho a dar el examen. Solo a las personas que yo logre registrar voy a tomar en cuenta para el examen. ¿Sí? Y otro detalle, como yo no sé si van a dar dónde están presentes y todo eso, ustedes tienen que mandarme su ubicación al WhatsApp para que yo sepa entonces dónde están y que no estén en la misma casa dando el mismo examen los dos. Y también cuando yo califique, si yo veo que un ejercicio es muy similar a otro ejercicio con uno de sus compañeros, directamente les anulo a los dos. Ya no tiene queja, ya no pueden decir que no, el que se copió fue fulanito, no. Aquí los dos son culpables, uno por hacer copiar y otro por copiar. Entonces, si encuentro que son muy similares la resolución de los ejercicios, los dos quedan anulados. ¿Sí? Inge, una pregunta. Me imagino que vamos a tener que subir el examen al Classroom. Entonces, ¿en qué formato se lo subimos? ¿En PDF, en imágenes? Sí, mejor ¿Cómo hay si que lo subirlo? suben en PDF. Lo pueden sacar fotos y volverlo PDF. Traten de hacerlo un solo archivo, ¿no? Para que sea más fácil la revisión. Voy a abrir van a tener tal vez como máximo, dependiendo de la dificultad, voy a verlo, entre 2 horas y media a 3 horas. Después de ese tiempo ya se va a cerrar el sistema y no van a tener opción a subir y entonces es como si no hubiesen entregado su examen. Ingeniero, en la parte para el examen, ¿qué datos tiene que tener la hoja? O sea, ¿solo nuestro nombre o qué otros datos tendríamos que poner para el examen? O Sí, sí, mejor si, eso. si ponen su nombre y su carrera. Ok. Y el PDF, el nombre del PDF, igual tiene que tener nuestro nombre o no Sí, su pasa nada nombre. con el nombre. Ah, ya. Su Está nombre bien. o su apellido, ya ustedes véanlo, ¿no? Pero mejor que diga algo para que no estemos tanteando y quién es este. Disculpe, Inge. Ingeniero, Sí, dime. Sí, disculpe. ¿Cómo le informamos sobre los certificados, sobre los cursos extra? Pueden mandarme al grupo mecánica de fluidos y yo voy a registrarlo. Ya saben, si quieren hasta el primer parcial, tienen que hacerlo hasta el día lunes. Después ya no tiene validez para el primer parcial, se iría directo al segundo parcial. Inge, una pregunta. ¿Sí? Sobre la ubicación, ¿tenemos que mandarlo en el momento del examen o más antes? Un tiempo más antes sería, bueno, ¿no? En el inicio, cuando van a comenzar. ¿A su WhatsApp o al grupo, Inge? Sí, al grupo, Con nombre, ¿no? claro.
Y ese día mejor se hacen con cámara, ¿no? Para que yo les vea. Inge, ¿se tomará tiempo para llamar lista? No, voy a registrar directamente del programa. Yo les puedo ver en una lista. Por eso cuando entren, pongan su nombre si van a entrar por computadora o por celular, pongan su nombre. Cuando ingresen al Meet, pongan su nombre, no nick o diminutivo, no, sino que esté su nombre y apellido, para que yo sepa quién es. Listo, Inge. Voy a hacer tomas fotográficas y con eso yo voy a registrar quiénes son. Y tiene que coincidir con su examen, ¿no? ¿Más preguntas? Ya. Entonces, si no hay preguntas, quedamos aquí. Nos vemos el día lunes. Está bien, Inge, hasta el lunes. Hasta el lunes, que tengan un buen fin de semana, estudien, aprovechen este primer parcial. Hasta luego, Inge, muchas gracias. Hasta luego. Nos vemos.